Ellas están por todas partes. Están presentes en nosotros e incluso en los animales. La vida bajo el microscopio es una ventana hacia otro mundo. Conocidas en el siglo XVII como animáculos, las bacterias ayudaron a dar forma a gran parte de nuestra historia. Y son seres importantes para el estudio y la comprensión de la vida tal como la conocemos. En el programa de hoy me gustaría invitarles a entender un poco más sobre las bacterias, que, aunque causan graves enfermedades, también son importantes, indispensables para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Hoy es un día de experimentos en orígenes. Veremos más de cerca las colonias de bacterias. Y contienen, dentro de la célula, el material genético. Pero antes de saber qué son las bacterias, hablaremos sobre las células. Y contienen, en su interior, el material genético, que es el que va a determinar las características que tendrá esa célula. ¿Cómo unos seres tan simples pueden influir en nuestras vidas? Y si realmente se suma el número de células humanas y el número de células bacterianas en el cuerpo, hay muchas más células bacterianas que humanas. Si la respuesta a quién domina el planeta se diera en números, ciertamente ganarían los microorganismos. Cada gramo de suelo puede contener hasta 100 millones de microorganismos. No es casualidad que grandes hechos de la historia de la humanidad tengan una nueva narrativa desde el siglo XVII, cuando fueron observadas las bacterias por primera vez. Una plaga, así la denominaron en la antigüedad, fue la plaga de Atenas. Esta epidemia tuvo lugar en torno al año 430 a.C., en el contexto de la llamada Guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta. Entonces, en ese conflicto, la ciudad de Atenas se vio afectada por una epidemia que los estudiosos creen ahora que fue causada por la fiebre tifoidea. También puede haberse contaminado con otros agentes infecciosos y se estima que unos 5.000 combatientes atenienses murieron en poco tiempo. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria. Y además de haber jugado un papel activo en Grecia años más tarde, en 1813, la fiebre fue responsable por la muerte de cientos de soldados del gran ejército de Napoleón Bonaparte. El ejército francés se dio cuenta que había piojos en medio de los cuerpos. Fueron capaces de identificar eso y descubrieron que el ejército había sido infestado por piojos. Y eso contribuyó en la propagación de la fiebre tifoidea. Esta fiebre provoca lesiones en la piel, daña los vasos sanguíneos, incluso compromete la circulación de la sangre y puede provocar gangrena, en fin. Y luego la persona acaba muriendo. Así que podemos ver que esto siempre ha estado presente en la historia. Animáculos. Así es como se denominaron los microbios a mediados del siglo XVII. Quien les dio ese nombre fue el holandés Anthony van Leeuwenhoek, que en 1670 hizo un descubrimiento que cambiaría la forma como vemos la vida. Utilizando una especie de microscopio con la capacidad de ver hasta 260 veces ampliado. Y con ello observó en la sangre las células sanguíneas, en el semen los espermatozoides y en su placa dental diversas bacterias. Hay fósiles que se datan por inferencia, aproximadamente 350 a 400 millones de años atrás. Otros sugieren que en realidad hay pruebas de que las bacterias ya existían hace 3.5 billones de años, cerca del origen de la vida según la perspectiva evolucionista. Algunos la relacionan con la aparición del oxígeno en la atmósfera, que según la perspectiva evolucionista aún no existía. Luego hubo una diversificación de las bacterias
bacterias. Ellas tienen un gran potencial de adaptación. Así que en la perspectiva evolucionista, ellas se propagaron y ocuparon varios ambientes después de su origen. Sin embargo, es importante trabajar aquí con dos conceptos. Tenemos el concepto de una revelación específica y especial, que es la palabra de Dios, y una revelación general, que sería la naturaleza. Así que partamos de la base de que había una tierra sin forma y vacía. Sin embargo, tiene más sentido en su función como intermediarios. Así que imagina los organismos multicelulares y el sustrato, el agua, los mares, la tierra, la atmósfera. Así que actúa como mediador entre esa relación y aprovecha ese intercambio de nutrientes. Así que las bacterias se habrían originado junto con los organismos con los que estaban relacionadas. Tenemos varias clases de bacterias. Así que las que fueron creadas en el tercer día, junto con las plantas, obviamente precedieron a los seres humanos. Fueron creadas en el sexto día. Otras fueron creadas en el quinto día, asociadas a los animales acuáticos y aves. La creación de las bacterias acompañó a la creación de los organismos multicelulares. No fueron creadas como bacterias simbióticas aisladas. Y para entender a estos antiguos seres, tenemos que mirar más profundamente a las células. Las células son en realidad la unidad fundamental de la vida. Lo primero que se enseña en un curso de biología es exactamente la estructura de la célula. ¿Qué es una célula? ¿Cómo puede una célula hacer algo que es esencial para la vida, que es duplicarse a sí misma? Una célula se convierte en dos en cuatro, etc. Una célula viva. Bueno, hay una gran variedad de células en el planeta. Pero en general, las células tienen una membrana que separa el material de la célula del entorno y contienen en su interior el material genético, que es el que va a determinar las características que tendrá esa célula, principalmente el ADN. Y además va a estar formada por un montón de moléculas muy diferentes y muy diversas que van a constituir todo el armazón de la célula y van a permitir que esa célula produzca energía, se mueva y haga todas las funciones que una célula necesita hacer. Las bacterias son uno de los organismos más simples. Esto se debe a que son unicelulares, es decir, tienen una sola célula. Sin embargo, la simplicidad termina allí, puesto que investigaciones recientes demuestran que las bacterias pueden interactuar entre sí, comunicarse e incluso evaluar la disponibilidad de alimentos en su entorno. Las bacterias, digamos que dominan la vida en el planeta, porque encontrarás bacterias en prácticamente todo tipo de ambientes. En ambientes en los que una planta nunca sobreviviría y en los que el ser humano ciertamente no sobreviviría. Allí se encuentran bacterias, por ejemplo, dentro de un volcán y otras situaciones que son muy agresivas. Las bacterias tienen esta enorme plasticidad para ocupar diferentes ambientes. Y las bacterias, si se comparan con una célula humana, por ejemplo, son mucho más simples. Por eso nos sirven a los científicos como un buen modelo de estudio. Para entender cómo funcionan las células, empezamos por estudiar las bacterias, porque son relativamente mucho más sencillas. Si tomamos la masa de todos los seres vivos de la Tierra, la mitad de ellos pertenecen a seres unicelulares, como es el caso de las bacterias.
Ellas existen en millones y billones y se reproducen rápidamente. Por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria que existe en nuestro cuerpo y es una de las más rápidas. Se duplica cada 20 minutos, 20 minutos. Así que puedes tener en cuestión de unas horas 1 billón de bacterias. A partir de una, se pueden formar enormes poblaciones en muy poco tiempo. Si pensamos en un estudio realizado con humanos, tendremos una generación cada 20 y 30 años. Así que imagínate, el investigador estudiará a cuántas generaciones durante su vida. 2 generaciones. Cuando vas a las bacterias, el cuadro es otro. Y compartir el planeta con estos seres hasta puede ser peligroso. Pero las bacterias en su mayoría son beneficiosas para la vida. En el siglo XIX, el desarrollo de la ciencia y la tecnología hizo capaz el avance del estudio de las bacterias. Hoy en día, por ejemplo, los microscopios ópticos son más avanzados y capaces de ampliar un objeto hasta 1000 veces. Con esto, los seres microscópicos pasaron a ser más estudiados. Pero si tienes una lente o aparato para ver a estos seres, se puede, mediante un experimento, observar la formación de colonias bacterianas. Vamos a demostrar aquí un procedimiento de cómo podemos aislar bacterias a partir del cuerpo humano, de algunas partes del cuerpo humano. Así que estamos aquí en el Laboratorio de Microbiología del Centro Universitario Adventista de Sao Paulo y tenemos aquí un ambiente que ya está limpio, es un ambiente adecuado para hacer esta colecta. Pero para aumentar la esterilidad del ambiente y evitar la contaminación, vamos a encender el mechero Bunsen, que tiene una llama que evitará que las bacterias contaminantes caigan sobre las placas que vamos a preparar. Aquí tenemos una placa de Petri que tiene un medio de cultivo adecuado para el crecimiento de las bacterias que viven en el cuerpo humano. Este es un medio de cultivo que contiene un poco de agar para solidificar y que es precisamente para ese aislamiento. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar cerca de la flama? Para evitar que las bacterias del entorno contaminen nuestra preparación. Así que voy a abrir el gas. Y por eso siempre trabajaremos aquí cerca de la flama. Para realizar este aislamiento hay varias formas de hacerlo, pero nosotros utilizaremos el hisopo. Este hisopo es un poco diferente porque es muy grande. Se utiliza para recoger bacterias de la boca, la piel y otras partes del cuerpo. Entonces vamos a hacer el aislamiento aquí. Tenemos aquí el hisopo que es estéril, es decir, no tiene ningún tipo de contaminación bacteriana. Y entonces este hisopo será pasado por la boca de nuestro voluntario. Puedes pasar por los dientes, la lengua. De este modo, las bacterias se adhieren a ese algodón del hisopo y se transfiere a la placa de Petri, donde crecerán. Aquí ya he marcado la placa de la boca. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos una siembra en estría. Esparcimos estas bacterias aquí con el hisopo por toda la placa. Así las bacterias que estaban en la boca serán transferidas aquí. Pero al principio no vemos nada porque las bacterias aún no han crecido. Así que todavía no vemos ningún tipo de crecimiento. Pero después de unas horas, de 18 a 24 horas, en una estufa de 37 grados, que es la temperatura adecuada, estas bacterias crecerán y quedarán visibles. Vamos a aislar la mano también. Usamos la mano para tocar cosas en todas partes y por eso también puede estar contaminada con bacterias. Pero como la mano es una superficie más seca, ¿qué hacemos primero? Vamos a humedecer previamente el hisopo con una solución fisiológica esterilizada para que el hisopo pueda captar mejor las bacterias de la mano. La boca no lo necesita porque ya está húmeda. Así que voy a abrir el tubo aquí. Y voy a humedecer mi hisopo y nuestro voluntario pasará el hisopo por la mano para colectar las bacterias. Puedes pasar el hisopo por toda la mano. Y ahora vamos a pasar el hisopo por nuestra placa de Petri. Voy a pasar el hisopo por todas partes para que las bacterias que estaban en la mano se transfieran aquí. Bien, después de este proceso, ¿qué hacemos? Vamos a colocar estas placas en una estufa. Utilizamos 37 grados porque es la temperatura que tiene nuestro cuerpo. Así que las células que se inocularon aquí se reproducirán y aparecerán colonias.
Toda bacteria necesitará de lo que llamamos una fuente de carbono. La fuente de carbono más sencilla que existe, la más fácil de metabolizar, es precisamente la glucosa. Así que cuando cultivamos bacterias en el laboratorio, añadimos un azúcar, que es la glucosa, que sirve muy bien como fuente de carbono. Pero sabemos que hoy en día, en la naturaleza, podemos aislar bacterias que son capaces de alimentarse, por ejemplo, de los residuos del petróleo. Recientemente se ha publicado un trabajo muy importante en el que se han aislado bacterias capaces de alimentarse del plástico. Y esto puede tener un uso muy importante en la limpieza del medio ambiente. Así que son capaces de alimentarse de diferentes fuentes, de moléculas como fuentes de energía, pero principalmente de azúcar, que es la glucosa. Hace poco tuvimos una clase aquí con los alumnos de secundaria y ellos aislaron algunas bacterias también de la boca y de la piel. Así que tenemos, por ejemplo, una placa aquí que tenemos el crecimiento de un montón de colonias. Tenemos más de 100 colonias de bacterias. Puede ser de una o de dos especies, no se puede estar seguro solo mirando así. Tenemos algunas colonias más grandes y otras más pequeñas, todas son bacterias. ¿Y qué pasa? Cuando una bacteria aterriza aquí en nuestra placa de Petri, empieza a multiplicarse. Se multiplica un montón de veces y producirá miles de células de forma que se empieza a ver la colonia. Aquí hay otra que ha tenido un poco más de crecimiento. Estas son colonias más grandes. No sé si son realmente solo bacterias u otro microorganismo, pero tenemos dos tipos de colonias. Algunas son más grandes y otras más pequeñas. Las más pequeñas son seguramente colonias de bacterias. Así que el aislamiento de las bacterias es algo fundamental que hacemos para ser capaces de estudiar estas bacterias. Si sabes que en un determinado medio existen bacterias, pero si no las aíslas, no puedes estudiarlas. Así que el primer paso para poder estudiar las bacterias es aislarlas. Y luego, en el caso de estudios más profundos, la identificación de la especie. Para ello se necesitan varias pruebas para saber con qué especie se está tratando. Así que este es uno de los pasos que tenemos que dar para hacer este estudio de las bacterias, estos seres que son tan importantes para el ambiente y nuestro cuerpo. Aunque se asocian a las enfermedades, las bacterias son fundamentales para digerir los alimentos. Para entrenar nuestro sistema inmune y ayudar a eliminar las bacterias nocivas. Y para que tengan más o menos una idea, un trío de biólogos de Israel y de Canadá estudió la presencia de bacterias en varias partes del cuerpo humano. Y según ese estudio, un ser humano alberga unos 39 trillones de bacterias. Algunos llaman a las bacterias que viven en nuestro intestino de flora intestinal, pero este no es el término correcto. El término correcto es microbiota. Es mucho más que un conjunto de bacterias y microorganismos. Ella tiene un peso aproximado de 1 a 2 kilos. Por eso, muchas personas consideran que la microbiota es un órgano más y no solo un grupo de microorganismos. Así que tenemos la síntesis de ácidos grasos relacionados con la microbiota. Y esta síntesis de ácidos grasos está asociada a la liberación de algunos compuestos como el glucagón y la grelina, que están asociados al metabolismo. Así que empezamos a entender la importancia de esta microbiota para el metabolismo, para las enfermedades que pueden surgir debido a las alteraciones metabólicas como la diabetes. La microbiota produce el neurotransmisor serotonina. El 90% de la serotonina se produce en la microbiota. La serotonina está asociada a trastornos como la depresión. Así que vemos una relación directa entre la función de la microbiota y los trastornos psiquiátricos, psicológicos. Se trata de una relación e interacción con la síntesis de los linfocitos T, que son un tipo de glóbulos blancos esenciales para nuestro sistema inmunitario. Y al mediar esta interacción con el sistema inmunitario, nos protege contra diversas enfermedades, incluidas las bacterias patógenas que pueden invadir nuestro cuerpo y causar enfermedades. Y además, tenemos un montón de bacterias importantes en el medio ambiente.
Nuestro ambiente sería inviable si no fuera por las bacterias. Muchas tienen una función de descomposición. Cuando los organismos mueren, ellas hacen la descomposición, hacen que la materia orgánica regrese al suelo. También pueden descomponer las heces, la orina, etcétera. Ellas hacen que todos esos componentes vuelvan a la tierra. Así que son muy importantes en ese papel. También tenemos bacterias que son llamadas bacterias nitrificantes, que son capaces de tomar el nitrógeno del aire y pasarlo al suelo. Esto es algo que solo las bacterias pueden hacer, este tipo de cosas. Así que estas bacterias son muy importantes porque traen nitrógeno, que es un componente importante para la vida, y lo llevan al suelo. En el mar también tenemos bacterias marinas. Muchas de ellas ni siquiera se conocen todavía. Ni siquiera sabemos cuáles son, pero también son fundamentales e importantes para la función del medio ambiente marino. Hay algunas bacterias muy extrañas que viven en temperaturas muy altas, realmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero solo una minoría de bacterias son realmente perjudiciales para nosotros los humanos. Además de realizar esta tarea de forma natural, las bacterias pueden ser manipuladas para que produzcan proteínas que protejan nuestro organismo, como es el caso de la producción de la vacuna de COVID-19 en el CT Vacinas. Esta colonia de bacterias que usamos en el laboratorio nos ayudan a hacer experimentos que son muy importantes. Así que, ¿cómo podemos utilizar estas colonias de bacterias para poder producir sustancias a través de las bacterias para fabricar vacunas? Así que tienen este papel en lo que llamamos biotecnología y es un papel muy importante. Desde el nacimiento hasta la muerte, las bacterias están presentes. La curiosidad de un hombre combinada con un microscopio proporcionó no solo avances significativos para el estudio de la vida, sino que también permitió a la humanidad conocer el intrigante mundo de los microbios. Un universo de seres inteligentes que han moldeado nuestra historia y que sin duda seguirán ejerciendo un gran impacto. ¿Estás disfrutando de la temporada? Tenemos otros videos aquí que creo que te gustarán. Y si siempre estás buscando conocimiento, consulta los cursos en el link de la descripción del video.